Hola, soy la alumna Jacqueline Angélica Díaz Cruz con matrícula 340782 y en este video estaré hablando acerca del tema de la tragedia de los comunes. Para poder entender acerca de este tema, nosotros tenemos que definir lo que son los recursos comunes. Y para esto existen dos conceptos claves que nos ayudarán a definir de manera clara y precisa lo que son los recursos comunes. Uno de ellos es el concepto de exclusión y en el libro de Principios de Economía lo definen como una propiedad de un bien, según el cual puede impedir que una persona haga uso de un bien. Para poder entender mejor este concepto podemos tomar como ejemplo cuando una persona quiere inscribirse en un gimnasio. Para poder asistir a un gimnasio tenemos que pagar una membresía o una mensualidad. Cuando la membresía se paga, esta membresía solo podrá ser de uso único y exclusivo de la persona que lo compra, porque no se podrá compartir con alguien más. Como quien dice, esta clase de bienes que son excluyentes son para uso único personal. Y en cuanto al otro concepto, que es el de la rivalidad en el consumo, el libro también lo define como una propiedad de un bien, según el cual el uso que le dé una persona a un X bien podrá disminuir en mayor o menor medida que otra persona pueda darle uso a este bien. Para poder entender mejor este concepto, podemos tomar como ejemplo a los peces, ya que ellos son rivales en el consumo. Cuando una persona pesca uno, la cantidad de peces es mínima cuando la segunda persona quiere pescar algún otro pez. Entonces, dicho esto, nosotros podemos proceder a definir lo que son los recursos comunes. Entonces, los recursos comunes son definidos como no excluyentes, pero sí rivales en el consumo. ¿Por qué son no excluyentes? Cuando decimos que no son excluyentes, entonces el concepto que anteriormente definí, que es el de exclusión, no aplica, porque se dice que son no excluyentes, ya que todas las personas tendrán la oportunidad de hacer uso de estos recursos sin ningún costo. Podemos decir que otra persona no quiere o no tiene la capacidad económica de inscribirse en dicho gimnasio, pero tiene otras alternativas como el uso de espacios recreativos que son públicos, ya sea un parque o una vialidad. Él puede hacer ejercicio o correr en este tipo de espacios, porque no se le cobrará por hacer uso de estos. Y de igual modo, pues todas las personas podrán, no solo él, sino todas las personas podrán hacer uso de estos parques. Y en cuanto al concepto de rivalidad en el consumo, sí aplica, ya que cuando una persona hace uso de este tipo de recursos, pues puede disminuir la capacidad de oportunidad que otra persona pueda hacer uso de estos. Entonces, ¿cómo podríamos entender mejor de que cómo se llega de que un recurso en el que todos podemos disponer de él pueda llegar a tal grado de ser una tragedia? Bueno, pues un ecologista explicó esta parábola, esta tragedia de los comunes, y este ecologista se llama Garrett Hardin, y él dice que la tragedia de los comunes principalmente es definido como un dilema en el cual se trata de explicar la sobreexplotación de los recursos limitados, por así decirlo. Y también en esta tragedia o en esta parábola se trata como de explicar la mala asignación de estos recursos. Garrett trata como de hacer conciencia en nosotros a través de un relato en el cual dice que una aldea, los habitantes de una aldea tienen la capacidad de tener una vaca por persona, y pueden llevar a sus vacas a pastorear en un determinado espacio, en un territorio donde crece el pasto y sus vacas pueden alimentarse de este territorio. Pero la disyuntiva o el problema o la tragedia empieza a tomar como
realidad, cuando una persona por cualquier razón decide adquirir una vaca más y en este caso él ya tendría la capacidad de tener 2 vacas. Y el problema empieza a hacerse más grande cuando los demás aldeanos o los demás habitantes de esta aldea deciden también adquirir una vaca más. La cuestión está en que sí, las vacas ya son más, la cantidad de vacas son más, pero el territorio donde pueden ir a alimentarse es el mismo, no crece conforme la cantidad de vacas crece. Entonces, las personas pensaron en su beneficio propio en un espacio limitado de tiempo, en corto plazo, y no pensaron en que esas consecuencias o esas decisiones llevarían a consecuencias a largo plazo que serían negativas para su pueblo, ya que con el tiempo el terreno que antes era fértil para poder alimentar a las vacas del pueblo, de los habitantes, deja de serlo y por consiguiente las vacas mueren. En sí y en pocas palabras, la tragedia de los comunes lo podemos definir como el uso desmedido de los recursos que disponemos, que están al alcance de todos y que no tienen ningún costo. En sí, este ecologista nos da como hincapié de ser más conscientes con las decisiones que tomamos y ser un poco más benevolentes al hacer uso de estos recursos comunes o de estos recursos limitados, porque tal vez a corto plazo pueda ser beneficioso para nosotros, pero solo para nosotros, pero a largo plazo va a perjudicar a las generaciones venideras. Él decía y él trataba de explicar esta tragedia de los comunes para tomar nosotros conciencia, porque en nuestra realidad hay problemas con este tipo de recursos que a la larga, si no tomamos conciencia o tenemos medidas razonables al hacer uso de estos recursos, pues serán un problema para nuestro futuro. Uno de ellos puede ser la sobrepoblación. O por ejemplo, hay países como Estados Unidos que viven de una manera desmedida, que el consumismo es el pan de cada día de los habitantes de ese país. Y si las cosas siguen así, llegará un punto en que este país ya no tendrá los recursos necesarios para alimentar a sus habitantes. O puede ser en este caso la sobreexplotación, que ya no habrá lugar suficiente para seguir manteniendo o que sigan creciendo más personas en este país. Hay soluciones, no todo es malo en este tipo de recursos o en esta tragedia de los comunes, y una de ellas, bueno, aquí en este punto es cuando el gobierno, las personas que son capaces de hacer algún cambio o de mejorar el uso de estos tipos de recursos, es cuando ellos entran en acción. Y una de las soluciones que el gobierno puede hacer o puede proponer es que para poder demoler o poder solucionar esta clase de problemas es mediante el establecimiento de normas o de impuestos que ayuden a que las personas consuman menos de estos recursos comunes. Asimismo, hay otra solución que a mi ver es un poco más viable, ya que dice que podemos hacer de estos recursos comunes, transformarlos a recursos públicos, o sea, que sea restringido lo que las personas puedan hacer uso de estos. Realmente, por nuestra parte, pues solo queda ser conscientes y no abastecernos de estos recursos, porque realmente son indispensables para nuestra vida y también para la vida de las futuras generaciones. Por mi parte ha sido todo. Realmente espero ya hayan entendido lo que son los recursos comunes y cómo es que se llega a una tragedia de estos mismos.